Veníamos nosotros, todavía estábamos en el continente africano, que es una de las preguntas que a muchos ha inquietado y que seguramente ahora vamos a poder tratar de aclarar el porqué, aun cuando es una situación que tiene que ver con las charlas del año pasado, que tienen que ver con las circunstancias mineralógicas, geológicas y climáticas del Valle del Rif, que permitieron que se hubiese dado como esa explosión de vida humana que se dio en aquella región. La vez pasada habíamos terminado dando una idea de cómo había evolucionado el hombre y que el 95% de lo que somos hoy en día ya se había desarrollado desde el punto de vista de la estructura anatómica y fisiológica y el desarrollo del cerebro a donde habíamos llegado. Nos faltaban los últimos capítulos y vamos a tratar de resumirlos hoy. El Homo antecesor, que con doble S significa en latín pionero o explorador. El Homo antecesor es la primera especie del género Homo que apareció en Europa. Es la más antigua, apareció hace más o menos entre 772.000 y 946.000 años, de acuerdo con la última datación que se hizo por el método paramagnético del spin del electrón, resonancia paramagnética del spin del electrón, que es un modo moderno, más avanzado de tecnología para hacer la datación de los estratos geológicos y de estos fósiles. Y se hizo en el lugar en donde fue encontrado, que fue en la yacimiento de la Grandolina, en España, porque como vamos a ver, muchos de estos fósiles fueron encontrados en la península ibérica y otros en la Europa central y en Asia. Entonces el Homo antecesor se considera como previo o que evolucionó del Homo ergaster. Para recordarles quién era el ergaster, recordemos el niño de Nario Cotome o joven turcana KNMWT 15000, al que nos hemos referido de las dos charlas anteriores. Ese se quedó en África y estuvo evolucionando y de alguna forma parece que evolucionó hacia esta línea, y a su vez sigue a otra línea que vamos a ver enseguida, que son los Homo heidelbergensis, y esos van a terminar en dos ramas que se llaman neandertales y denisovanos por un lado, y un grupo de heidelbergensis que se queda en África va después a aparecer en Europa y Asia hace 200.000 años aproximadamente, primero en el Próximo Oriente, luego en Asia y posteriormente hace 45.000 años en Europa, que es la rama del Homo sapiens a la que pertenecemos nosotros hoy en día. Entonces las características del Homo antecesor en su anatomía era que tenía una estatura aproximada entre más o menos 1,60 y 1,80. Tenía un peso entre 60 y 90 kilos. Las características fundamentales era que tenía un doble arco superciliar, es decir, normalmente en el Homo erectus veíamos que tenía un solo arco acá, este tiene un reborde acá y otro acá, y estas son muy juntas. Doble arco superciliar, además también un cráneo, digamos, más plano que el del hombre moderno, pero la arquitectura o la estructura medionasal y subnasal prácticamente es de morfología moderna. Y aunque los dientes eran muy antiguos, sin embargo, el patrón de erupción y de desarrollo dental es como el de los humanos actuales. El lugar donde fueron encontrados en España se llama la Grandolina. Dolina es como una depresión que hay en la tierra, como un hueco, y está situado en el yacimiento de Atapuerca, también al oriente de Burgos. Fue descubierto en el año 1994 en 1994 fue descubierto este yacimiento, y fundamentalmente lo trabajaron Eduard Carbonell de la Universidad Rovira y Virgil de Tarragona y Juan Luis Arzuaga de la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1994 empezaron a trabajar, y en este nivel, el nivel TD6, es donde se encontraron fragmentos de aproximadamente unos 6 individuos, unos 200 herramientas y 300 huesos de mamíferos.
A este grupo, a este taxón, también pertenece otro cráneo que vemos acá que se llama el cráneo de Ceprano. El cráneo de Ceprano se llama así porque fue encontrado por un maestro jubilado de manera casual en la cuneta de una carretera a 89 kilómetros de Roma, en la región de Ceprano. Y también pertenece a este taxón, tiene más o menos entre 800 y 900 mil años de antigüedad. Las características físicas y anatómicas son más o menos las mismas, pero la datación absoluta y la industria lítica encontrada allí coinciden o son coherentes con las del nivel TD6 de la Gran Dolina. En Inglaterra, en la localidad de Happisburgh, en el condado de Norfolk, en el año 2010, se encontraron estas herramientas que por su forma y que por su antigüedad también corresponden al Homo antecessor de 780.000 años. Y en el año 2013, en marzo del año 2013, se encontraron unas pisadas, es algo pues muy ocasional porque está, o muy casual, porque están prácticamente en la costa. Eran 50 o son 50 pisadas. De estas 50 ignitas o fósiles de pisadas, parece que corresponden a 5 individuos, un adulto y 4 jóvenes, que caminaron sobre unos sedimentos fangosos de un estuario muy antiguo, pero que los descubridores, que fueron 3 personas, Nicholas Aston del Museo de Historia Natural de Londres, igualmente también Simon Parfait y Simon Lewis de la University College de Londres, ellos lograron tomar o aprovecharon antes de que el mar se volviera a tragar estas huellas, tomaron unas muestras del sedimento petrificado e hicieron modelos en 3 dimensiones de los mismos, de manera que por eso seguramente ya estas huellas están muy perdidas. De las 50 huellas, 12 estaban muy completas y 2 se veían perfectamente los dedos de los pies. Cerca de ese yacimiento se encontró también esta mandíbula, que no se tiene una relación filogenética muy precisa, de 1.200.000 años, en un yacimiento cercano que se llama la Cima del Elefante, a 200 metros de la Sierra de Atapuerca. Entonces, ese Homo antecessor, lo que se sabe de él es que, a pesar de la gran variedad, la industria que ellos utilizaban era la industria oldubayense, llamada así porque fue encontrada también en Tanzania, en Olduvai, 1,5 millones de años atrás, o 2,5 millones de años atrás. Esa fue propia del Homo habilis, de hace 2,5 millones, y se encontró aquí, o sea, 1,5 millones después. Este tipo de industria es la más sencilla, se trabajaba cuarcita y sílex y sacaban un filo muy sencillo con unas técnicas bastante simples. A pesar de que tenían una gran variedad de alimentos vegetales, sin embargo, se ha comprobado que practicaron el canibalismo. El canibalismo se encuentra tanto en estos como en los neandertales, no se ha detectado en los heidelbergensis, pero parece que es una forma de canibalismo ritual. También, en un estudio o en una investigación presentada en Scientific Reports, se informó que ellos también, su alimentación estaba basada en alimentos sin cocinar, más duros y abrasivos que los que utilizaban los homos primitivos del Pleistoceno medio y del Pleistoceno inferior, y se pudo detectar esto por las microestrías que encontraron en los bordes laterales de los dientes, lo que indicaban que utilizaban los dientes para masticar huesos y para descarnar y arrancar músculos y tendones. Encontramos ahora entonces el Homo heidelbergensis. Ya vimos del ergaster, salió el antecesor, y del antecesor apareció el heidelbergensis. Aquí hay un debate, pero ya está muy en favor de que este también sea el Homo rhodesiense, sea un heidelbergensis, como lo vamos a explicar, y que estos dieron lugar a 2 poblaciones, una población eurasiática que está representada por los neandertales y por el hombre de Denisova, que no está acá, que vivió hace 1 millón de años hasta hace 40.000 años, y por el Homo sapiens por el otro lado. Entonces, el Homo heidelbergensis tiene como característica especial que es una especie extinta del género Homo, que apareció más o menos hace unos 630.000 años y vivió hasta hace unos 230.000 años también.
El Homo heidelbergensis tiene unas características físicas con una capacidad craneal de unos 1200 centímetros cúbicos como promedio, entre 1100 y 1300, arco superciliar prominente, mandíbula también prominente, orificio nasal ancho y bajo. Igualmente tenían pelvis de buenas dimensiones, iguales en hombres y en mujeres, tenían igualmente en la parte inferior del cuerpo más ancha, las piernas eran entonces separadas, muy separadas, y tenían un dimorfismo sexual igual al de los humanos modernos, con una diferencia entre machos y hembras de aproximadamente un 10%. De manera que esas son como las características fundamentales. Esta es como una representación de más o menos pues cómo pudo haber sido el Homo heidelbergensis. Los primeros, la anatomía, esta anatomía que describimos se tomó fundamentalmente a raíz de los fósiles encontrados en la cima de los huesos, que es el yacimiento más emblemático de la Sierra de Atapuerca al oriente de Burgos, en España. Y lo que sucede es que los fósiles de la cima de los huesos, los investigadores que han estado trabajando allí han reconstruido un rompecabezas más completo y detallado de una especie hominina extinta. Desde 1974-76 se han recuperado del fondo de la cima de los huesos aproximadamente 7000 huesos fósiles, prácticamente de todos los huesos del esqueleto. Además de esto también se han encontrado entre todos ellos, estos huesos corresponden a unos 30 individuos y aproximadamente 17 cráneos. Se han encontrado 17 cráneos de estos huesos. Esto es un verdadero tesoro paleontológico que no cesa de aumentar de año en año con cada nueva campaña de excavación que se hace, que ha permitido reconstruir la historia de los neandertales, la otra especie inteligente que compartió continente eurasiático con nuestros antepasados modernos, principalmente con los que tengamos, y digo tengamos porque pues, por aquí vinieron los europeos, principalmente españoles, y así hayan sido ingleses o algo, pues son europeos, y los neandertales fueron una especie que fundamentalmente se desarrolló fue en Europa y en Asia, no en África. Sin embargo, en 1980, estos señores, ya en esa época estaban jóvenes, Chris Stringer, actualmente es el conservador del Museo de Historia Natural de Londres, Museo Británico, pero de Historia Natural, y Günter Brauer de la Universidad de Hamburgo, en 1980 propusieron que el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis deberían haber tenido un antepasado común, cuya cronología tentativa, de manera provisional, ellos estimaron por ahí en unos 500.000 años. Sin embargo, consideraron que la especie Erectus, que había en Asia, no era la mejor candidata por las características morfológicas que tenían, y buscando en el baúl de los recuerdos se encontraron con el Homo heidelbergensis, porque este se convirtió así en un insigne antepasado de la genealogía humana, porque en esa especie cabían algunos fósiles encontrados en África y otros fósiles europeos que clamaban por su propia identidad. En estas y las otras, los que trabajaban en la cima de los huesos dijeron que pues sí, que la morfología que tenían estos cráneos correspondía a la del Homo heidelbergensis, y los anotaron como Homo heidelbergensis. Sin embargo, con el correr de los tiempos, eso fue en 1994, de 1994 a esta parte, el director del yacimiento, Juan Luis Arzuaga, pensó que los heidelbergensis habían alcanzado a los neandertales tan al principio de su historia que ni siquiera todo el ADN que había en los heidelbergensis de la cima de los huesos pues era neandertal, porque en el 2013 secuenciaron el genoma mitocondrial de algunos fósiles de la cima de los huesos y encontraron que tenía una estrecha relación con el denisovano,
que vivió en la región de Altai, en Siberia, y que fue encontrado en 2008, los primeros fósiles de Denisova. Entonces le encontraron ADN mitocondrial de Denisova, pero en el 2015 ya hicieron la secuenciación del genoma nuclear. Entonces recordemos que el genoma mitocondrial, para los que no se acuerden, las mitocondrias son unos organelos que se encuentran en el citoplasma de la célula, y las mitocondrias parece ser que en el proceso evolutivo fueron absorbidas, o hubo una simbiosis entre una cantidad de pequeñas bacterias y se formaron los organismos multicelulares, y ellas quedaron incorporadas con su propio ADN en las células de los seres, de todos los seres vivientes, y son el equivalente, digamos, a los cloroplastos de las plantas, porque son los encargados de suministrar la energía para todos los procesos metabólicos del organismo, y tienen que ver también con el proceso de envejecimiento y la longevidad. De manera que es, digamos, la batería, sea de cualquier tipo, pero es la batería gracias a la cual podemos funcionar. Ella tiene su propio ADN, distinto al ADN del núcleo. Entonces, cuando hablamos ADN nuclear, es el ADN del núcleo que lo llevan hombres y mujeres. Entonces, cuando tenemos el ADN nuclear de cada uno de nosotros, está formado por ADN que vino de nuestro padre y por ADN que vino de nuestra madre en el núcleo de cada célula. Pero en nuestras células tenemos ADN mitocondrial que viene exclusivamente de las madres, o de las abuelas, de las tatarabuelas, de las bisabuelas, tatarabuelas, y de ahí para atrás. Entonces, ese es el ADN mitocondrial. Entonces empezaron a estudiar, porque el ADN mitocondrial está en todas las células, entonces es más fácil obtener ADN antiguo mitocondrial, y se ha obtenido el más antiguo que se ha podido secuenciar, tiene 430.000 años. Y en cambio el ADN nuclear va como en 60.000, algo así, 60.000 años, 50.000. Entonces, cuando hicieron el ADN nuclear de esos fósiles, el mitocondrial mostraba que tenía ADN mitocondrial, o sea, de una mujer, y esa mujer era una denisovana. Y en el 2015 secuenciaron el ADN nuclear y encontraron que era neandertal. Entonces, ¿cómo llegó a tener ADN mitocondrial? Si es de una mujer y es de Denisova, era una hembra denisovana que se acostó o se paró, en todo caso estuvo ahí con otro señor neandertal. Y por eso tenía ese descendiente ADN mitocondrial denisovano y ADN nuclear neandertal. De manera que siguieron las investigaciones y se dieron cuenta que los cráneos o los fósiles de la cima de los huesos eran como una especie de quimera, porque el cráneo presenta dos partes bien diferentes. La cara, que allá en la cima de los huesos ya estaba empezando a cambiar a neandertal, y el cráneo, que seguía siendo arcaico. Dijeron ellos, al observar, al estudiar esos 17 cráneos, veían ellos que estos cráneos estaban o confirmaban la hipótesis del modelo de acreción. El modelo de acreción es como ir pegando cositas, según el cual los neandertales no desarrollaron las características que los definen como tales, no en forma de una línea continua, sino en diferentes épocas y a saltos. Y eso contradecía en cierta forma un aforismo que viene desde Aristóteles, por lo menos la idea, que dice natura non facit saltum, la naturaleza no hace saltos, no brinca. Y así lo describió, la utilizó por primera vez un botánico, John Ray, en una obra sobre las plantas, pero también aparece también en otra obra de Carlos Linneo, y aparece también en mecánica, en la mecánica clásica, y también aparece en Principios de Economía de Alexander Marshall. De manera que entonces se dice, no, los neandertales de la cima de los huesos empezaron a presentar cambios hacia la neandertalización, primero en los dientes, luego en los huesos de la cara, en la mandíbula, y posteriormente ya sería el cráneo el que cambiaría mucho después, ya no con los neandertales, sino con el Homo sapiens. De manera que entonces, en vista de esto, dijeron los investigadores de la cima de los huesos, entonces estos no son 100% heidelbergensis, estos son, digamos,
como una especie de familia que va hacia la neandertalización, se están convirtiendo en neandertales. De hecho, los cráneos de la cima de los huesos son los cráneos más antiguos que existen, que tienen rasgos de neandertal, de los que se han encontrado hasta la fecha. Entonces están como en ese limbo, como en una zona de transición. Y la datación es de 400, está entre 400.000 años, más o menos, que es la datación de los fósiles de la cima de los huesos. Por eso lo mencionamos ahí. Entre esos fósiles, el más popular se llama Miguelón, es un cráneo, lo llaman cráneo número 5, y una pelvis a la que llaman Elvis, que son las más completas que se han reconocido hasta la fecha. Entonces, ¿dónde se originaron los heidelbergensis? Entonces, los heidelbergensis se originan hace aproximadamente unos 630.000 años en África. Se inician en África y luego se expanden a Europa y a Asia, en una población eurasiática, que va a terminar en neandertales y en denisovanos. Los que se quedan en África van evolucionando y hace 340.000 años aparece ya el primer Homo sapiens arcaico, que vamos a ver por allá más adelante, en Marruecos. Pero no quiere decir que necesariamente es el primero que se ha encontrado, porque encontrar un fósil de estos no es fácil, pero no es posiblemente no sea el más antiguo. Entonces evolucionan en África y hace 200.000 años viajan al Próximo Oriente, y del Próximo Oriente en Israel van luego a la China. Hace 80.000 años, por lo menos lo que se ha encontrado hasta ahora, estamos haciendo como una composición de lo que se ha encontrado, y hace 45.000 años aparecen en Europa. Y luego vendrán a América. El yacimiento americano más antiguo está en Chile, cerca de Puerto Montt, que se llama Monteverde. El primer fósil descubierto, o el más antiguo, es esta mandíbula, una mandíbula inferior que se llama la mandíbula de Mauer I, porque fue encontrada en un lugar llamado Mauer, cercano a Heidelberg. Por eso también se llama heidelbergensis, Homo heidelbergensis. La mandíbula fue encontrada en 1907 por este señor que trabajaba en la mina, del propietario, que era también antropólogo y era un ingeniero, un químico, que era el fundador y propietario de una empresa de productos químicos, pero el señor también era antropólogo. El señor se llamaba Otto Schoetensack. Y al año siguiente, en 1908, Otto Schoetensack entonces lo presenta con el nombre de Homo heidelbergensis, en 1908. Luego se encontraron en Francia, en un equipo de Enrique Lumley, entre 1971 y 1979, encuentran 147 fragmentos ya hoy en día se sabe que corresponden a 12 individuos, pero entre ellos el cráneo más completo lo llaman el hombre de Tautabel, que es un municipio que queda cerquita de allí y a media hora en carro de Perpiñán, en los Pirineos orientales de Francia, cerca a un valle cultivado de viñedos e irrigado por las aguas del río Verdouble. Se llama el hombre de Tautabel, y la cueva donde fue encontrado se llama Comte de l'Arago, la cueva de Aragón. En Alemania se encontró en 1933 el cráneo de Stingheim, a unos 20 kilómetros de Stuttgart. También se encontró también el de Swanscombe en Inglaterra, que lo encontró un odontólogo, pues en la época lo llevaban dentistas, que se llamaba Alban Theophil Marston. Y también se encontraron también en África. Y el más importante es que es el Homo rhodesiensis. Este fue encontrado en 1921 en una localidad llamada Broken Hill, que hoy en día se llama Kawa, porque ya tiene nombre pues propio de la zona. En esa época eso era colonia inglesa, y el país al que pertenecía se llamaba Rhodesia del Norte, por un señor inglés llamado Cecil Rhodes. Entonces
Entonces luego Rodesia del Norte hoy en día se conoce como Zambia, y es por eso a este cráneo, que mire que tiene las características que describimos, los bordes supraorbitarios, un cráneo grande con periósteo grueso, por lo menos de 1 centímetro. Este señor del que hablamos también cuando el cráneo de Taún, el niño de Taún, Arthur Smith Woodward lo clasificó como Homo rhodesiensis, el hombre de Rodesia. Entonces hubo un debate en si el hombre de Rodesia fue el que se quedó en África y apareció hace 600.000 años y se quedó hasta hace más o menos 130.000 cuando desaparece, y ese fue el que dio origen al Homo sapiens, o fue el Homo heidelbergensis. Entonces la mayoría de los paleoantropólogos hoy en día están de acuerdo en que el Homo rhodesiensis es parte del Homo heidelbergensis o una subespecie, y que sí se quedaron en África y que luego darían lugar al Homo sapiens. Aquí vemos, por ejemplo, un otro estudio que hicieron que muestran unas caries dentales. Antes, muchas gracias, pues imagínense, ¿qué odontólogo podrían tener? En Etiopía encontraron también el cráneo de Bodo de 630.000 años, que tenía 1.280 centímetros cúbicos de capacidad craneana. Mire que ya está muy, pues casi humana, digamos, pues humana no, de Homo sapiens. Y en Sudáfrica se encontró en 1933 Thomas F. Dreyer en la región a unos 50 kilómetros de Bloemfontein, en un departamento que se llamaba el Estado Libre de África del Sur. Encontraron este cráneo de Saldaña. A este todavía hay dudas si es un heidelbergensis o es un neandertal o es un Homo sapiens arcaico. Este lo llaman el hombre de Petralona. Fue encontrado en Grecia. En Grecia lo encontraron en un agricultor llamado Filipos Chatsaridis, de la ciudad de Petralona, una pequeña aldea cercana a Tesalónica, a unos 40 kilómetros de Tesalónica, la segunda ciudad griega. Fue encontrado y fue denominado así por Christos Sarianidis, que lo encontró pegado de una estalactita a unos 20 centímetros del suelo, y la datación de la calcita que está impregnando el cráneo fue hecha por el geocronólogo alemán Rainer Green en 1996, en 150 o 200.000 años de antigüedad, pero no se sabe todavía qué es. Entonces llegamos al hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal vivió durante más o menos unos 250.000 años, hasta hace unos 30, 40.000 años, cuando se extinguió. Se extendió por 11.400.000 kilómetros cuadrados, ocupó todo lo que fue Europa, aunque cuando fue pues en parchecitos, y hasta Uzbekistán. Y ocupó lugares tan distantes o tan disímiles como por ejemplo Visobaya, casi en el círculo polar ártico, y el desierto de Tel Elum en Siria. Vivió soportando y haciendo frente a los fríos más intensos y a las difíciles condiciones de la vida prehistórica durante muchos años. Y la historia del hombre de Neandertal o su aparición está muy ligada a un debate o a una polémica de alto vuelo centrada en torno a la aparición o al surgimiento de la humanidad actual. Existen varias hipótesis sobre cómo apareció el hombre moderno. Y hay varias hipótesis, unas veces han estado unas arriba y otras abajo. La que está hoy en día más aceptada es la hipótesis o la sustitución del reemplazo, hipótesis de la sustitución regional, también llamada hipótesis del candelabro, del arca de Noé, o llamada también del monogenismo, o también la hipótesis fuera de África, out of Africa, por las palabras tomadas de aquella escritora de que hablamos la otra vez, la danesa Karen Blixen, en su obra Memorias de África. Entonces de allí tomaron esa palabra. ¿Qué dice esta teoría o esta hipótesis? Ella propone que el Homo sapiens, bueno, el primero que habló de ella fue Marcelin Boulay. Marcelin Boulay era un paleontólogo francés que le tocó la reconstrucción en 1912 de un neandertal que lo llaman el viejo de la Chapelle, porque fue encontrado en la cueva Bofia-Bonabel, cerca del municipio de la Chapelle-aux-Saints, o sea, la Capilla de los Santos, en ese lugar, y él lo reconstruyó y entonces dijo que lo más probable era que el hombre, Homo sapiens,
habría evolucionado fuera de Europa en algún otro lugar y que posteriormente había colonizado Europa y que se habían extinguido, había participado en la extinción de los neandertales. Eso fue lo que dijo él en 1912. Este modelo ha sido defendido por Chris Stringer en mil artículos de 1989, del 2001, del 2011 y del 2014, por Gunther Brauer, a los que vimos ahora en la foto, de 2006 y 2008. Y dice fundamentalmente que el Homo sapiens evolucionó a partir del Homo ergaster en algún lugar del África oriental subsahariana y que posteriormente colonizó el resto del mundo y reemplazó a los Homo erectus que habían evolucionado anteriormente, habían viajado a Asia y que estos se extinguieron sin dejar descendencia o fueron reemplazados por esto, y que también reemplazó a los neandertales, que esa es la hipótesis pues más sencilla. Pero hay una hipótesis que, digamos, le quita un poquito, matiza el extremismo de esta hipótesis, que se llama el modelo de sustitución regional más hibridación, en que dice que al modelo anterior le agrega un proceso de hibridación extendida entre los Homo sapiens que se unen con los neandertales y con otras formas arcaicas y que han sido comprobadas por el grado de introgresión genética encontrados en algunos especímenes estudiados por Green y por Reiner. De tal manera que esto explicaría la presencia de genes de los neandertales y de los denisovanos en los humanos modernos. Estos son los que mencioné ahora. Entonces, estas características físicas de Homo sapiens, voy a tratar de hacer como traslapar un poquito lo del neandertal con el Homo sapiens por lo que acabo de decir. Y para poder darle como más desarrollo a la charla en el tiempito que nos queda. ¿Cuáles fueron las características? Estas características fueron definidas por Philip Lieberman en 1998 y dice que con 50% de estas características se puede definir un fósil como si pertenece o no al Homo sapiens. Cráneo globular, caja craneal globular, frente vertical. Recuerde que la de los neandertales y todo es una frente oblicua, una frente echada para atrás. La frente de nosotros es una frente así. Arcos superciliares poco marcados. Fosa canina, que es una depresión que está sobre la cara externa del maxilar, de los maxilares, y que está por fuera y por encima del alvéolo del diente canino superior. Mentón pronunciado. Pues mire que todos tenemos aquí un poquito, no más que otros, pero todos tenemos algo de barbilla ahí. Los neandertales no tenían barbilla. La cara, la mandíbula y los dientes más pequeños y el esqueleto relativamente delgado comparado con los neandertales. Nada que con estas características, un 50% de ellas, se define un espécimen como que son Homo sapiens, o sea, pertenece a nuestras. Ahora, veamos qué apoya esto, qué apoya la salida del Homo sapiens de África, qué está en favor. Primero, la paleontología. El Homo sapiens más antiguo, de acuerdo con las características que acabamos de mencionar, que se encontró acá en 1961, en Jebel Irud, en Marruecos. Se le llama Jebel Irud 1. Lo que pasa es que la importancia es porque apenas ahora en 1919, en el 2019, a principios, se hizo una datación que le dio 315.000, más o menos 40.000 años. O sea que está entre 280.000 y 345.000 y coincide perfectamente, o casi perfectamente se ajusta a los modelos genéticos. Tenemos dos cosas muy interesantes. Por un lado se trabaja con lo que se va encontrando en paleontología y con la datación, y por otro lado con lo que los genetistas de población han podido hacer y con los lingüistas. Juntando todas las tres cosas se van sacando más o menos como una progresión de las cosas. Entonces, este cráneo se llamó así, se han encontrado 21 restos más, una parte superior de un cráneo, 3 mandíbulas y diversos tipos de dientes, incisivos, premolares, molares, etcétera, pero el más importante es el cráneo. Fue descubierto por Jean-Jacques Iblanc allá en Marruecos. Entonces, este es el fósil
de Homo sapiens más antiguo que se ha encontrado. Si algún día encontraran uno en Europa o en América o en algún parte, pues diríamos, salieron de allá. Pero como este es el único que se ha encontrado, y los dos que siguen en antigüedad se encontraron en Etiopía. No los voy a mencionar ahora, sino simplemente les cuento. Segundo, otro argumento en favor. La arqueología nos dice que existen indicios materiales de la presencia humana en el África, como son las primeras representaciones abstractas usando ocre. Ustedes saben que el ocre rojo contiene óxido de hierro, si no estoy mal, y hay pinturas encontradas en esta cueva en Sudáfrica por Christopher Henschel en el año 2002, y son estas. Aquí no se alcanzan a ver muy bien, pero el ocre rojo no aparece en la naturaleza en cuestiones orgánicas, sino en cuestiones inorgánicas, porque es un mineral, pues, de eso. Entonces, esto implica un trabajo y algo, por eso dice que es la primera representación de 74.000 años de antigüedad. Cerca de allí, en otro lugar llamado Steel Bay, encontraron puntas de lanza, puntas líticas y también puntas de hueso, de flecha, también de 60 a 70.000 años. Entonces la arqueología también es un argumento en favor. Tercer argumento, este señor en 1980 construyó el primer reloj mitocondrial. Él cogió unas mitocondrias, pues ya dijimos que eran de mujeres, y dijo, pues vamos a buscar a ver hasta dónde llega esto, y empezó a buscar en linajes, construyó un reloj que en ese momento le dio que los humanos modernos habían vivido hace 180.000 años. Con las mitocondrias que él estudió, alcanzó a llegar a 180.000 años atrás. Había mitocondrias de hace 180.000 años. Pero luego, en 1987, estos tres hicieron algo más especial. Ellos cogieron 147 placentas de mujeres de África, Asia, de Europa, de Australia, y de Papúa Nueva Guinea. Cogieron y hicieron una ultracentrifugación y separaron el ADN mitocondrial del ADN nuclear. Luego secuenciaron el genoma mitocondrial y después lo duplicaron por el método de la PCR. Y posteriormente corrieron un programa de computador de esa época, un programa de parsimonioso, que esos programas de parsimonia lo que hacen es eliminar las coincidencias que no tengan ninguna relación, que no tengan relación de causa-efecto. Entonces de esas muestras obtuvieron las 147 placentas, 14 muestras tenían ADN mitocondrial exactamente igual, entonces la dejaron a un lado. Quedaban 133 que tenían diferencias en el ADN mitocondrial, era diferente. Y vieron que 7 de ellas eran muy, muy distintos, estaban totalmente distintos los unos de los otros, y estaban formados todos por gente proveniente de África, eran todos africanos, y las raíces de esa pequeña ramita llegaban hasta la parte más, como dicho, esa rama llegaba hasta la parte más profunda del árbol que ellos estaban construyendo. Luego miraron que los otros 126 era una rama muy larga, pero siendo tan larga y teniendo el mismo antepasado común de la rama pequeña, tenían menos diferencias. La otra tenía más diferencias, siendo tan pequeña. Entonces, dos características de ese árbol que ellos configuraron les daban a ellos la idea de que el hombre había salido de África. La primera era que prácticamente todos los componentes africanos del árbol, o toda esa ramita de 7, tenían mayor número de diferencias o de mutaciones en el ADN mitocondrial. Habían acumulado más que los de la rama larga, o sea que su ADN mitocondrial era más antiguo que todos los demás, y todos venían de África. O sea que el ADN mitocondrial más antiguo que existe en la humanidad viene de África. Bueno, de ahí surgió, y ahora lo menciono así de paso, lo de la EVA mitocondrial. Y la otra característica era que se podía rastrear el pasado de esos 7 africanos hasta la raíz del árbol sin tener que pasar por ningún intermediario o antepasado no africano. En cambio, en los otros había que pasar necesariamente por el africano. De manera que con esos datos ellos dijeron sí, pero llegó una persona, Jim Coates, y le dio por
darle publicidad y puso Eva mitocondrial. Entonces todo el mundo pensó que había una mujer, que era Eva y que no sé qué, no tiene que ver nada. Simplemente era un grupo de mujeres cuyas moléculas de ácido, cuyas moléculas de mitocondrias, mitocondrias, venían desde por allá, desde hacia, y ellos le dieron una antigüedad que les daba más o menos entre 190.000 y aquí lo tenemos entre 140 y 290.000 años. Mire que es muy cercano a la parte paleontológica, no exactamente, porque se trabaja con modelos y esto es genético, no tiene que ver nada con que hayan encontrado o no hayan encontrado. Aquí podemos verlo, por ejemplo, lo mismo para la genética poblacional. Mire que la mitocondria viene exclusivamente de la mujer, desde por allá. Entonces la Eva mitocondrial era un grupo de mujeres cuyas mitocondrias se fueron pasando de generación en generación y se pudieron rastrear hasta hace 290.000 años. Y el cromosoma Y se transmite exclusivamente por el hombre. Entonces, el ADN mitocondrial nos va a representar toda la ascendencia materna o matrilineal, y el ADN del cromosoma Y nos va a dar toda la ascendencia patrilineal, o sea, paterna. Y de ahí salen los conceptos de la Eva mitocondrial y del Adán cromosómico. Y con respecto a la Eva mitocondrial, se sabe que vivió hace más o menos esos 290.000 años y el lugar de origen fue en la parte del mundo donde hay mayor diversidad genética mitocondrial, que es en Tanzania. Hasta ahí va, en el África Oriental. Y aquí vemos, por ejemplo, los haplogrupos, para no enredarnos, haplogrupo L, en esta zona es donde hay mayor variedad genética. Y del cromosoma Y se sabe que la parte más antigua, o la antigüedad mayor que la encontraron en el 2012, el Adán cromosómico, data más o menos de 290.000 años también, 330, y es el haplogrupo A0. Este haplogrupo A0 se ha encontrado en estas zonas. De manera que genéticamente hablando se demuestra que el hombre y la mujer, los más antiguos que se conocen, salieron de África. Y que todas las mitocondrias que tenemos nosotros provienen de allá, y las que tienen los asiáticos, y las que tienen los indios, y las que tiene todo el mundo, vienen de por allá. Pero también se sabe que el continente africano es el que tiene mayor variedad genética, en todos. Y mire, uno cree que todos son negritos, igualitos, que no, que no, hay de todo. La mayor variedad genética se encuentra allá. Es un estudio que hizo Sarah Tiskov, que es una genetista de población de Pensilvania, y que encontró pues todos estos resultados. Inclusive en una tribu de pigmeos que hay allá, tienen los haplogrupos más antiguos, vivos todavía, y tienen 60.000 años de antigüedad. Y la mayor diversidad genética humana se encuentra en los pueblos cazadores y recolectores como los Khoisan. Entonces esto da a entender, desde el punto de vista del análisis genómico, que el lugar más probable, genéticamente hablando, donde se originó el Homo sapiens fue en el sur de África. Pero también se ha estudiado la microbiología del Helicobacter pylori, y se sabe que el Helicobacter pylori tiene un número, la distribución geográfica de las cepas del Helicobacter pylori sigue la migración o los patrones de migración humana. Y todas estas cepas son africanas. O sea que los orígenes del Helicobacter pylori, como los del Homo sapiens, se encuentran en África. Casi todas las cepas del Helicobacter pylori, las más antiguas, son todas africanas o derivados de las africanas. Se ha dicho también que el estudio de las lenguas, la relación entre las lenguas que existen y en la reconstrucción de las lenguas antiguas, que el mayor número, bueno, utilicemos aquí fonemas y sonidos como si fueran sinónimos, pero no lo son, porque el sonido es algo que no se puede representar, el fonema sí. Entonces, se ha visto que mientras más alejado, mientras más cercana se encuentre, es decir, una población que haya, un lugar que ha sido poblado con mayor antigüedad, tiene más riqueza fonética y más riqueza en vocablos que una lengua de una región que haya sido poblada muy tardíamente. Entonces este señor, Quentin Atkinson, de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, hace poco, 5 o 6 años, realizó un estudio en 500, él es un lingüista,
un paleolingüista, realizó un estudio en 504 lenguas vivas y encontró que las lenguas que tienen mayor número de sonidos son la lengua de los San Bushmen de la región del Kalahari en el África del Sur, que tiene 200 sonidos, la de los San Ixú, que tienen 142 sonidos, y las que menos tienen son las de los nativos americanos y las de Oceanía. Por ejemplo, los de Hawái no tienen sino 13 sonidos, y unos indios del Brasil, los Piraja, no sé qué, tienen como 14 o 15. Otras lenguas, por ejemplo, el inglés tiene 56, el mandarín tiene como 32, el castellano tiene como 21, creo, porque la gente dice que la B larga y la B chiquita. No, eso es un solo sonido. Sonido es uno, puede que tenga dos fonemas representados, pero es uno. Entonces nosotros tenemos como 21, creo. De manera que con esto también se comprueba la existencia, y en las lenguas se ve el efecto fundador. El efecto fundador lo presentan todas las lenguas, que en genética de poblaciones es que cuando un grupo pequeño, derivado de una población grande, original, conquista nuevos territorios, lleva una representación de ese subgrupo, como lo vemos acá. Por ejemplo, mire, esta población tiene azul, rojo, amarillo, todo esto lo hacen pues con los amis, esos que viajan, que tienen unos problemas de polidactilia y sordera, no sé qué, entonces han hecho esos estudios. Pero usted ve todo, cómo es una población. Aquí puede haber gente que hable 50.000 cosas distintas, que las diga bien o mal, pero emite sonidos a la lata, como dicen por ahí. Pero si son dos personas que se van, que no saben sino decir hijo de tantas y tal otra cosa, pues eso es lo que van a llevar allá. Entonces eso es la variación va a ser muy poquita, no van a hablar sino esas dos palabras, muy poquito. En cambio, cuando hay mucha gente, pues hay una riqueza lingüística mayor. Cuando hay menos gente, se habla menos y se enriquece menos el vocabulario y menos el lenguaje y menos las ideas. Porque ¿qué es el lenguaje? La expresión del pensamiento mediante símbolos. Entonces, con base en todo esto, decimos que, porque esto tiene dos connotaciones, los que defienden la sustitución regional o la salida de África también clasifican al hombre de Neandertal como una especie diferente, lo llaman Homo neanderthalensis. Los otros, que vamos a ver después, lo llaman Homo sapiens neanderthalensis, es decir, le dan una connotación de subespecie y de antepasado directo del hombre. Y no es así, por lo menos hasta ahora, con lo que se ha demostrado. Estos se apoyan entonces para decir que es Homo neanderthalensis, en que prácticamente ellos presentan unos cambios morfológicos, o las diferencias morfológicas entre el hombre moderno y el neandertal son tan significativas que son muy superiores a la diversidad que se encuentra entre individuos de una misma especie. Porque en el Homo sapiens usted puede encontrar gente, pues hay diferencia entre todos nosotros, pero los rasgos fundamentales están ahí. En cambio, en el otro ya vimos las características que tienen, como vamos a ver más adelante. Además, hay otro problema, y es que también se ha cuestionado la compatibilidad biológica entre los Homo sapiens y el hombre de Neandertal por la ausencia de genoma mitocondrial en el genoma humano. No se ha encontrado, sino hay un casito nada más que lo mencionaremos más adelante. No se ha encontrado genoma mitocondrial en el genoma humano, y esto es consistente con la infertilidad híbrida, que en general se presenta en aquellos casos de apareamiento entre especies consideradas normalmente como separadas. Por ejemplo, como vamos a ver ahora en el caso de la mula. Entonces la yegua y el burro, así tengan alguna semejanza, como vamos a ver, sí van a procrear y crean la mula, pero la mula es estéril. ¿Cómo se puede explicar la ausencia del genoma mitocondrial en los humanos modernos? Esto se explica solo si una mujer o una hembra humana se unió a un varón neandertal, y de esta unión surgió un descendiente fértil cuyas mitocondrias, si era una mujer humana, deben ser genoma humano mitocondrial, genoma mitocondrial humano, pero el genoma nuclear
va a ser probablemente mayoritariamente neandertal. Entonces, esa es la explicación, que es lo mismo que pasa, como decía ahora, con la mula, que resulta exclusivamente del cruce de la yegua y el burro. La yegua y el caballo pertenecen al género Equus, pero a la especie Equus ferus caballus. Equus ferus porque es el nombre de los caballos salvajes. Y el asno, o sea, el burro o la burra, es Equus africanus asinus. Ellos son del mismo género, pero de diferentes especies. Tienen un parecido en su genoma del 97%. Es decir, el genoma del burro o de la burra con el de la yegua y el caballo es 97%. Pero los caballos y yeguas tienen 94 cromosomas y los burros y las burras tienen 92 cromosomas. El cruce entre la yegua y el burro va a producir la mula, que es femenina, o sea, hembra, y es estéril. Y va a tener 93 cromosomas. Y el cruce entre el caballo y la burra va a producir el burdégano, que también, eso si es masculino, es macho, pues digamos, y es estéril. También con 93 cromosomas. ¿Y entonces por qué? Porque resulta que los cromosomas no se pueden dividir equitativamente, es decir, cuando la célula masculina, el espermatozoide por decir algo, y el óvulo se unen, pues van a compartir su pedacito, sus alelos. Mi papá tiene los ojos verdes y mi mamá los tiene negros, se juntan los alelos, porque casa uno con uno, dos con dos, pero aquí como es una sopa, porque son 92 y 94, eso se descuadra y entonces salen inviables, entonces son estériles. Entonces, con base en eso, dicen, bueno, en el caso de la hibridación entre los neandertales y los Homo sapiens, pudo haber pasado algo parecido. Es decir, podría haber sucedido que la mayoría de los híbridos fueran hembras. Y esto explicaría también, o ayudaría a explicar, la poca representación de material genético neandertal en el cromosoma Y humano, que es el que va a determinar el sexo masculino. Entonces, estos híbridos muy probablemente o eran estériles o tenían fertilidad reducida, es decir, o no tenían descendencia o tenían una descendencia muy limitada. En el neandertal del Sidrón, el Sidrón es un yacimiento de neandertal de la península ibérica, donde han encontrado 13 individuos, son 4 machos, pues 4 varones, 4 hombres, digámoslo así, 3 hembras, 6 niños, 3 adolescentes y 3 pequeños. En esos neandertales del Sidrón es el yacimiento de neandertales más importante del mundo con respecto al estudio del ADN. Allá es el laboratorio clave para estudiar el ADN. Se fue descubierto en 1994 cerca de Borines, en el municipio de La Piloña, provincia de Asturias, cerca de Oviedo. Entonces allá a uno de estos neandertales del Sidrón, o a varios, les encontraron, les estudiaron los genes del cromosoma Y. ¿Y qué encontraron en los genes del cromosoma Y? Encontraron que era muy distinto del cromosoma Y del Homo sapiens, muy diferente, y que calcularon que el antepasado común de los dos linajes de cromosoma Y vivió hace 588.000 años, pero no se ha podido comprobar ninguna secuencia de ADN neandertal en el cromosoma Y humano. En un estudio que se hizo en la Universidad de Stanford, en más de 1 millón de genomas de cromosoma Y que se tienen a la fecha, porque todos estos estudios que manda a hacer la gente, pues para que le hagan el genoma y le hagan la secuencia en el ADN y todo de la saliva, ya hay una base de datos muy grande, entonces todo eso sirve para todas estas cosas. Entonces no pudieron encontrar material genético de cromosoma Y de los neandertales, de manera que no se ha comprobado que el apareamiento de neandertales y de humanos modernos
haya resultado en hijos varones fértiles. No han encontrado hijos varones fértiles. Entonces, ¿a qué se puede deber la reducción en la fertilidad masculina en estos casos? Se pudo haber debido a cambios genéticos potencialmente dañinos en los genes del cromosoma Y de los neandertales, en que los genes del cromosoma Y hayan sido incompatibles con los humanos, o que el sistema inmunológico de la madre ante un feto que llevara masculino, que llevara esos genes de cromosoma Y, lo ataca y lo aborta. Y todo esto está muy vinculado con la desaparición de los neandertales por la endogamia, como vamos a ver. Entonces, fuera de que tenían fertilidad reducida, las circunstancias ecológicas y las circunstancias climáticas y circunstancias que se pudieron haber dado contribuyeron a que no les quedaba más que yo con yo, pues o con mi familia. Aquí en familia todo queda bien, pero los resultados son bastante tristes. Y lo mismo pasa con la ausencia de ADN mitocondrial en Homo sapiens. Si hay flujo de neandertales hacia los humanos modernos, se supone de manera muy razonable que también puede haber habido un flujo de los humanos hacia los neandertales. Normalmente se decía que no, que eso no era posible, porque cuando encontraban genoma humano en los neandertales decían que eso era una contaminación, y seguramente era contaminación, pero de hace 3 años para acá se ha reducido la posibilidad de contaminación bacteriana, y con las personas que trabajan en el laboratorio a un 0 a 0.2%. Eso ha bajado mucho. Entonces ya se pudo encontrar en el año 2017 en esta cueva que se llama Hohenstein-Stadel, que es una cueva en el suroeste de Alemania, que data de hace unos 125.000 años de antigüedad aproximadamente, en el fémur de un neandertal que encontraron allí. Le hicieron el genoma y encontraron que tenía ADN mitocondrial humano, tenía ADN mitocondrial humano. Entonces llegaron a la conclusión de que tuvo que haber habido una hibridación hace 220.000 años. O sea que un grupo, a ver, se ha hablado de 2 grandes migraciones. La migración del Homo erectus hace 1.800.000 años, que fue a parar a Manisi, a Georgia, que lo vimos la otra vez. Y la migración del Homo sapiens hace más o menos 200.000 años. Pero es probable que haya habido otras migraciones pequeñas que hayan salido de allá, que después veremos de pronto por qué pudo haber sido esas migraciones. Entonces, una de estas migraciones, de pronto un grupo de Homo sapiens vinieron y le introdujeron el ADN mitocondrial, pero no dejaron huellas del ADN nuclear, o sea que se pudo detectar esto. Este fue el fémur que encontraron de este. Es interesante esta cueva porque es una cueva donde se ha encontrado ya esto del Homo sapiens, del Paleolítico superior, el famoso hombre león. El hombre león de esta cueva, que es una de las bellezas. Eso lo encontraron en 1900, estaba en la Segunda Guerra Mundial, y a los tipos que estaban allá esculcando en esa cueva, excavando, pues tenían que ir lo estaban llamando urgente para el ejército alemán. Eran un geólogo y un antropólogo y un anatomista, y entonces ellos recogieron 200 pedacitos, y eso lo llevaron allá, lo llevaron y lo guardaron. Y posteriormente, en el 2000 y pico, empezaron a pegar todas las cositas y llegaron a esta figura, que es una figura que no se sabe porque es una figura que tiene aspecto de hombre pero con cabeza de león, y tiene 7 incisiones aquí horizontales que tampoco se sabe qué significan, pero es una de las piezas más bonitas y de las encontradas, que data de hace 32.000 años, está hecho en marfil de mamut. Allá encontraron 429 kilos de marfil de mamut y encontraron alrededor de 320 joyas de adornos y pendientes. ¿Cuándo ocurrió esta hibridación? No se sabe exactamente cuándo ocurrió ni dónde, pero se sabe que no fue en África, porque no hay ningún gen, porque ninguno de los africanos, ninguna persona del África tiene genes de neandertales. Entonces se cree que la primera ocurrió en el Próximo Oriente, aun cuando el primer humano moderno que llegó al Próximo Oriente fue detectado en la cueva de Mislilla, y es una mandíbula que tiene 192.000 años. Se cree que fue poco después, porque no se han encontrado neandertales de esa época. El primer neandertal es una hembra que se llama la neandertal de Tabún. Todas esas cuevas están en el Monte Carmelo, en esta zona cerquita de Tel Aviv, ahí en Haifa.
y el Monte Carmelo tiene muchas cuevas, entonces Tabún es una de ellas, ahí se encontró una neandertal de 130.000 años. En Kafse y Skull se encontraron otros que ya son Homo sapiens. Se cree o se sabe que trabajaron juntos, que compartieron cultura, que trabajaron las herramientas líticas del musteriense, que es propio de los neandertales, y que no hay huellas de que haya habido violencia física ni nada. Esta es la cueva que les dije, donde se encontró pues hace 190.000 años. El fósil de humano moderno más antiguo que se ha encontrado hasta la fecha y que fue encontrado en el 2014, porque la cueva es más vieja. La cueva la descubrieron en el año 1927, la descubrió Fritz Brotzen, pero Miss Lilla la encontró, la mandíbula la encontró Israel Herkovich en el 2014. Esa es la mandíbula que encontraron, que esto es muy del humano moderno. La relación entre el hueso malar y el alvéolo dentar. Y se cree que aquí tuvo lugar entonces esta primera hibridación. La segunda que pudo haber tenido lugar se cree que fue en esta zona, en la región de Altai, la montaña de oro, según los mongoles, en el sur de Siberia. Allá se encontró, en el neandertal de Altai, se encontró 1 a 2% de genoma humano, de manera que se cree que allí también tuvo lugar esa hibridación, hace aproximadamente 100.000 años. Estos son los montes Altai en Siberia, esta es la cueva de Okladnikov y esta es la cueva de Denisova, que son las más reconocidas, pero hay muchas. Pero el genoma más antiguo que se ha secuenciado y que se ha encontrado que tiene, pues de Homo sapiens, que se ha encontrado que tiene genes de neandertal, se encontró en esta región. Este es el río Irtis, que tiene 4.280 kilómetros, más o menos 3 ríos Magdalenas uno detrás de otro, y que desemboca en el Obi, que es todavía mucho más grande. A orillas del río Irtis, en esta pequeña población llamada Ust-Ishim, I-S-H-I-M, se encontró un fémur. El fémur lo encontró un artista ruso en el año 2008 en uno de los bancos de arena llamado Nikolai Peristov. Él fabrica joyas o artículos de joyería utilizando marfil de colmillos de mamut. Entonces se encontró un fémur y de ese fémur luego extrajeron más o menos 52 segmentos de ADN equivalente a 1.86 gigabases para poder hacer la secuenciación, y se encontró que tenía entre 2.3 y 1.8 ADN neandertal. En general se dice que toda la población tiene entre 1 y 5%, dependiendo de donde sea. Si es eurasiático, por allá puede tener más, por los que fueron descendientes de Denisova. Los europeos pueden tener entre 2.3 aproximadamente de genoma neandertal. Hubo otra hibridación hace 55.000 años, que es la siguiente, en Rusia, a 560 kilómetros al sur de Moscú, en Kostenki 14. También se han encontrado en la región de Transilvania, en Rumania. Esta región, los montes Apuseni, tienen cerca de 400 cuevas, y en una de estas cuevas, la cueva del glacial de Bartov, se encontró una huella de neandertal de 62.000 años que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Praga. En ese monte Apuseni hay una cueva que se llama Pestera Q Oase, que es la cueva de los huesos. Pestera en rumano es cueva, la cueva de los huesos. Y allí se han encontrado fósiles de Homo sapiens, de los más antiguos de Europa, más o menos de unos entre 37 y 42.000 años, porque se estima que el Homo sapiens llegó a Europa entre 40 y 45.000 años, pero los más antiguos fueron el que vimos en Ust-Ishim, pero eso no es en Europa, sino en Asia, y ahora de Pestera Q Oasi. Todas estas cuevas, y le digo que hay por lo menos 200 que tenía para mostrar, pero yo sé que no, hoy voy a hablar hasta la hora que dije, hasta donde lleguemos, pues va a quedar mucho en el tintero, pero ¿qué le hace? Pero hay cuevas bellísimas, llenas de cosas, de grabados, de pinturas, de todo lo que ustedes quieran, de los neandertales. Allá se encontró
Entonces en este cráneo de Pestera cubase encontraron que tenía aproximadamente de 6 a 9% de neandertal y que había sido una hibridación que se había producido entre 4 y 6 generaciones atrás, más o menos 80 a 100.000 años antes. Pero los alelos que tiene este hombre de Pestera cubase no se encuentran en los europeos actuales. Quiere decir que ese ADN se extinguió y que fueron otros grupos los que vinieron a transmitir su herencia a los europeos modernos de otras regiones. Entonces, luego viene cuando se secuenció el genoma del neandertal. El genoma del neandertal se comenzó a secuenciar en el año 2006. En el año 2010 se presentó el borrador, coincidiendo en el 2009, primero se publicó, o se dio al público y se publicó en el 2010. Y se dio al público el 12 de febrero del 2009, cuando cumplía 100 años de nacido Charles Darwin. Y se completó en el año 2013. En el año 2013 y se anunció en la revista Nature de enero del 2014, lo secuenció el equipo de Svante Pääbo. Es un biólogo experto en paleogenética, un biólogo sueco, Svante Pääbo, del Instituto Max Planck, que aquí lo vemos, de Leipzig. Este es el de Leipzig. Ellos tienen en muchas otras ciudades pues, de Alemania y de Holanda, pero él trabaja concretamente en este. Y el año pasado se ganó el premio Princesa de Asturias en investigación y tecnología, y fue la publicación de Nature de enero del 2014, y se ganó el premio por esta secuenciación que la hizo en un huesecito, una falange del cuarto o quinto dedo del pie de un niño encontrado en la cueva de Denisova. La cueva se llama Denisova, es allá por allá en Siberia, en los montes Altai, porque en el siglo XVIII ya vivía un ermitaño que se llamaba Dionisi o Denis, entonces lo llaman cueva de Denisova, los denisovanos. Y allá en el 2008 entonces habían encontrado este huesecito, pero no había manera, pues como entonces ya este señor logró con su tecnología y sus cosas secuenciar el genoma completo del neandertal. Este huesecito, ellos lo encontraron en el nivel 11 de la Galería Oriental, porque esa cueva tiene 22 niveles, y está más o menos, la galería fue utilizada desde hace 120 a 180.000 años atrás. Ahí están cuando se ganó el premio, el año pasado, se lo dieron hace poquito, Princesa de Asturias. Entonces, al ya secuenciar el genoma, se vio que el genoma del neandertal y el del humano son prácticamente, tienen tienen el mismo tamaño. Y son compatibles o son idénticos en un 99.7%. Si se compara el orden exacto de las bases nucleótidos, de las bases nitrogenadas, de las doble cadena, pero si se comparan sin tener en cuenta el orden, el parecido llega al 99.84%. Y existen más o menos las inserciones, las sustituciones del ADN del neandertal abarcan más o menos unas 63 regiones, pero hay unas regiones que, como vimos la otra vez, han presentado un cambio muy acelerado, lo que hace que están en el ser humano, cambio muy acelerado, y ese cambio tan acelerado pues se ha presentado y ya se ha difundido en el genoma. Entonces ya ellos encontraron que esas regiones son aproximadamente unas 60 regiones que tienen 112 genes. ¿Y qué genes encontraron ellos ahí? Encontraron en la cueva del Sidrón, encontraron en neandertales del Sidrón, encontraron que casi todos ellos tenían variantes del gen MC1R que se llama receptor de la melanocortina 1. Esta melanocortina lo que hace es bloquear la producción de la eumelanina marrón, la que nos da el color moreno, o los pelos y esas cosas, lo que es oscurito, los lunares y todo, y va a facilitar la producción de la feomelanina, que es la que da el color rojizo. O sea que este gen es el responsable del 70% de la gente que tiene piel blanca, pequitas y pelo rojizo, sobre todo pues en Europa, en Irlanda.
pero tienen un problema, y es que están muy propensos a los melanomas, son propensos a los melanomas. Pero también tiene otra ventaja, porque es que los genes no es que actúen solamente para una cosa, ellos son polifuncionales. Este gen, ¿por qué? A ver, desde el punto de vista de la selección natural, si no digamos leyes, porque no son propiamente leyes, aunque se asemejan mucho a una ley, las leyes que son las que rigen la evolución, nos dicen que un alelo, para que el alelo de un genoma de una especie se sostenga en esa especie, tiene que ser útil para esa especie, tiene que ser ventajoso, o por lo menos que no haga daño, que sea neutra. Si la manera más factible o mejor para que un alelo sea ventajoso es que facilite que ese individuo pueda procrear. Eso es lo principal. Los genes les interesa es que la gente procree. Esa vaina pues de que estén poniéndose condoncitos, no, con ellos no va eso, a ellos no les gusta eso. Entonces ¿por qué? Pues porque un gen que se recogió por allá hace 50 o 100 mil años, ¿qué tiene que estar haciendo aquí? Porque era muy importante cuando los humanos venían de África, de un calor insoportable, con una radiación ultravioleta tremenda, y llegaban a una cosa fría por allá al pie del Ártico. Entonces les daba la adaptación al clima, a las latitudes norteñas, allá donde no llega el sol. Ustedes saben que el sol se necesita para la vitamina D. Entonces tenían que tener este gen para facilitar eso. También se encontraron en estos neandertales este gen del que hablamos la vez pasada, que es el gen necesario para el lenguaje. O sea que los neandertales tenían el gen propio del lenguaje, que más o menos este gen apareció hace aproximadamente más o menos 120, 150 mil años. Los neandertales se extinguieron más o menos hace 40 mil años, aunque hubo uno que otro por ahí que se han encontrado después de esa época. Pero miren, muchos otros genes, por ejemplo, el gen de la diabetes tipo 2. El gen de la diabetes tipo 2 es heredado de los neandertales. Es el gen THDA. Sería que en los neandertales pudiera haber tenido una función distinta. Sería que en los neandertales tenían un metabolismo distinto y ellos los defendía de algo. El hecho es que a nosotros nos produce diabetes. Y es un gen neandertal. El gen de la cirrosis biliar o la cirrosis biliar, la propensión a la cirrosis biliar, al lupus, a la enfermedad de Crohn, son genes heredados. Ahí no los ven ustedes, yo los voy diciendo porque tampoco veo bien. Esos genes, sí, la intolerancia a la lactosa en el adulto, el locus para el grupo sanguíneo ABO también, pero también en un artículo de la revista Science del 2016 presentan un grupo de fragmentos de ADN neandertal que facilitan el desarrollo de la depresión, de la adicción al cigarrillo. No sé por qué. Pues no sabemos, estos son datos que se han ido recogiendo últimamente. A medida que eso vaya avanzando se van a ir sabiendo el porqué de muchas cosas. Yo aquí les menciono simplemente lo que se ha encontrado. Trastornos de la coagulación, y también se han encontrado los asociados a los cánceres de piel que producen la queratosis actínica. También tienen que ver con la esquizofrenia, con el autismo, Entonces se dice que el desarrollo tan inusitado que tuvo la capacidad cognitiva humana trajo como consecuencia secundaria que si esos genes que vimos la vez pasada, que facilitan el desarrollo cerebral, por algún motivo mutan, producen problemas que tienen que ver con lo que estaban desarrollando. Si yo soy el gen que le doy a usted inteligencia, si yo me equivoco, lo dejo bruto. Pues tiene los dos riesgos, lo que llaman hoy en día el daño colateral en los asuntos bélicos. También genes relacionados con la respuesta inmune. Claro, si yo vengo del África, yo traigo los genes propios de las enfermedades del África. Por ejemplo, aquí, si viene uno del África que hay ébola, se muere la risa. Debe traer genes para defenderse del ébola. Pero si ahí va uno acá con enfermedades que allá no haya, pues allá briegan en todos. Entonces lo mismo pasa con estos. Se descubrió, el 4 de octubre del 2016, o del 2017, en la edición digital de la revista, creo que fue en Nature o en Proceedings, una de esas,
publicaron que se han encontrado genes o fragmentos de genes que interactúan con los virus ARN. Y entonces encontraron 125 genes que tienen que ver con la protección contra el VIH humano, contra la influenza A y contra otro virus, no recuerdo en este momento. En todo caso, mire que tienen su más y su menos. El otro modelo de origen del hombre son los que dicen, no, es el modelo del candelabro. Dicen, no, lo que pasa es que el hombre moderno no es que haya venido así del África, sino que simplemente hubo una evolución paralela múltiple en diferentes lugares y eso explica las diferencias que hay entre las razas. Es decir, que el Homo erectus evolucionó a Homo sapiens en diferentes lugares en forma paralela a través de algunas especies intermedias. Entonces, sin embargo, dicen que eso es muy difícil de conciliar, ese modelo multirregional es muy difícil de conciliar con la existencia contemporánea de especies distintas en diferentes lugares del mundo, porque los estudios en poblaciones ancestrales han demostrado que hay más bien tendencias a que hubiesen estado en densidades muy bajas en lugares muy amplios de África y de Eurasia, y que las densidades bajas no favorecen el intercambio genético y que sería biológicamente no es factible que el aislamiento genético termine dando o evolucione a dar una sola especie. Si yo estoy por ahí metido como un cusumbo solo por allá y no salgo a ninguna parte ni con mi esposa, lo más seguro es que ahí nos quedemos y no tengamos nada. Si el tipo se vuela todas las noches, yo no sé. Después van apareciendo y se difunde la especie. Este concepto de ellos decían, no, lo que pasa es que el tiempo que ha transcurrido desde la separación de los neandertales y del hombre moderno no es suficiente para que se haya producido una sola especie. Por eso ellos hablan de que es el Homo sapiens neanderthalensis, que es una subespecie y que evolucionó hacia el género humano. De manera que, sin embargo, esta parte ya está, pues en este momento está muy descartado esto. No, ya esto, ellos lo que dicen es, a ver, ellos piensan que como hay genes de neandertal en los humanos, pues que eso explicaría el que se hace parte de la especie humana. Pero la hipótesis más aceptada es que la especie neandertal se extinguió por las razones que hayan sido y que luego el humano ocupó los lugares que ellos tenían a su disposición. Por ejemplo, entonces los que se basan en esta hipótesis, vamos a decir dos o tres cosas de ellos, sostienen que, por ejemplo, en esta cueva, también en Europa, en Alemania, allí encontraron un fósil humano que presenta características de neandertal, por ejemplo, esta mandíbula. En los neandertales, este agujero mandibular, por donde va el nervio mandibular, está a la altura de M1, el molar 1, este es molar 2 y este es molar 3. Y resulta que en los humanos esta es por acá, porque es que la cara del neandertal es así, es tirada para acá, y la del humano es vertical, inclinada hacia atrás. Entonces en el neandertal también existe esto, y decían que allá también había cráneos de humanos modernos que tenían ese espacio, un espacio que queda entre la rama ascendente del maxilar y el tercer molar. Esto en los humanos no existe. En esa cueva se encontró también este pequeño caballo de marfil de 32.000 años. También dicen que este cráneo, que también es de los primeros Homo sapiens que llegaron a Europa, en Mladek, allá en Moravia, a 200 kilómetros de Praga, y que está en el Museo de Historia Natural de Viena, presenta un reborde como el de los neandertales. Entonces que el cráneo, sin embargo, los estudios de ADN no han demostrado que tenga genes neandertales. Estoy mostrando los argumentos que tienen los que defienden la hipótesis del neandertal como subespecie del Homo sapiens neanderthalensis, que ya, como les dije, está más bien descartada. Y finalmente se refieren al hallazgo de un niño que fue encontrado en el año 1999 en Portugal, que se llama este niño, este esqueleto tiene 24.500 años, más 4.000 años, fue encontrado por Eric Trincaus, por Cidalia Duarte y por Joao Silao, que es un portugués que trabaja con la Universidad de Barcelona, pero no está encontrado así, esta es una reconstrucción.
Entonces es un enterramiento de tipo gravetiense que pertenece ya más al Homo sapiens, o sea, por al Paleolítico superior, y ellos dicen que encontraron en este niño una mezcla, una combinación de rasgos de Neandertal y de Homo sapiens, que de Homo sapiens tenía el cráneo, la estructura del conducto auditivo y la cara, pero que las piernas, pues las extremidades inferiores y los huesos eran demasiado grandes. Entonces que ellos consideraban que pudo haber sido el producto de una hibridación habitual entre poblaciones de humanos modernos y de Homo sapiens por ahí en Portugal. Sin embargo, este fósil de lagar Velo I, los que están en contra de eso dijeron, no, lo que pasa es que el niño de Portugal es distinto a los habitantes, porque lo llaman lagar Velo I, lagar significa una bodega donde pisan aceitunas o también uvas, para sacar vino o para sacar aceite de oliva, y Velo es viejo en portugués. Entonces ellos dijeron que ese lagar Velo I era simplemente un niño robusto gravetiense y que las vigorosas proporciones que los que lo descubrieron consideran como prueba de un antepasado neandertal respondían más a una adaptación al clima frío que había en Portugal en esa época. El hecho es que hasta la fecha no ha habido estudios que hayan demostrado que se trata de una hibridación, porque el problema con este muchachito es que este niño es de una época en que ya los neandertales habían dejado de existir, y si habían dejado de existir, el hecho de poder tener muchos rasgos neandertales miles de años después de haberse extinguido habría requerido una unión muy frecuente y muy reciente, lo cual no cuadra con lo que hay. Entonces, el contrario a esto, que es Chris Stringer, dice, no, lo que pasa es que en realidad sí se ha demostrado que pueden darse, digamos, hibridaciones ocasionales entre humanos modernos y neandertales, como se pueden dar también las cruces interespecíficos entre mamíferos que están emparentados, como vimos con el caballo, con la yegua y con la burra. Eso se puede dar, o con el ligre, o con todos esos cruces que hacen por ahí raros. Bueno, se dice que sí, durante mucho tiempo se argumentó que los neandertales pues no estaban capacitados para la cacería, ni tampoco para hacer planes hacia el futuro. Así por lo menos lo recuerda John J. Chi, quien dice que se les supuso incapaces de sobrevivir a un invierno, olvidando que ellos durante 250.000 años habían sobrevivido en las peores condiciones que haya conocido el ser humano. Davorka Radovsky es la conservadora del Museo de Historia Natural de Croacia en Zagreb. Entonces ella estudió los huesos de animales que habían encontrado en la cueva de Krapina, al noroccidente de Zagreb, una cueva descubierta en el año 1899 por Dragutin Gorjanović Kramberger, acá en Croacia. Esa cueva fue descubierta en esa época, él la excavó durante 6 años, logró conseguir un diente, ya hoy en día tiene 80 fósiles aproximadamente de neandertales y tiene más de 800 objetos líticos o herramientas. Entonces ella encontró y llegó a la conclusión de que los neandertales eran capaces eran cazadores muy bien pertrechados, con lanzas de madera largas y cortas, y que podían cazar desde un venado hasta un rinoceronte lanudo. Y esto lo comprobaron con el hallazgo en 1999 de una punta lítica de tipo neandertal entre las 2 vértebras cervicales de un asno salvaje en Siria. Ellos también eran capaces de engastar la lanza en brea. Entonces producir brea, pues hoy en día para la gente pues debe ser fácil, imagino yo, los que trabajan con los productos, pero para que una persona de ese entonces, ellos cogían cáscaras o corteza de abedul y las quemaban tratando que no entrara oxígeno, o sea que en un hueco tapaban eso, lo quemaban y lograban engastarlo. Y este es un bastón que encontró hace poquito la subdirectora de Industria y Turismo allá en Italia, en la Toscana, porque iban a construir unas piscinas para unos proyectos turísticos, y se encontraron estos bastones con madera de boj quemada y tratada de 170.000 años, que no se sabe exactamente cuál era su uso, probablemente para pescar animales como arpones, no se sabe exactamente, pero eso indica pues que ellos eran capaces.
y han estudiado también esto en Inglaterra y en Alemania, cómo era que lograban el ángulo que daban y si eso, pues para calcular el ángulo y desde qué distancia tenían que tener ciertos planes. Eso no era pues como al azar, tirándole a la jura a ver a quién le cae, no. Entonces, este era más o menos esto fue en Norwalk, en Inglaterra, pero también en Schöningen, en Alemania, han encontrado venados cazados de corta distancia y de larga distancia también. Ellos tuvieron se dice, pues eso se menciona, que los humanos modernos aventajaban a los neandertales en cuanto a la complejidad de sus formas de trabajar, en cuanto al pensamiento abstracto, o sea, al pensamiento simbólico y al lenguaje. Pero hay gente que no piensa lo mismo, porque los neandertales también tuvieron su cultura material llamada musteriense, llamada así porque fue encontrada en el municipio de Paysac-le-Moustier por Mortillot en su época. Entonces, la industria esta se caracterizaba por la talla levalloisiense. La talla Levallois, ese nombre viene de un municipio también de Francia que está situado en el departamento de Altos del Sena y indica una capacidad cognitiva más avanzada, un salto en la capacidad mental, porque implica preparar un núcleo de piedra para extraer lascas, o sea, pedazos de piedra preconcebidos por la mente del tallador, como decir que en una piedra determinada yo tengo la figura imaginada, ya me la imagino antes que lo que voy a sacar, y luego, posteriormente, hago los retoques del caso para adecuarla a diferentes usos. Esto lo utilizaban con martillos de percusión blandos, de madera o de hueso, y el resultado fue un conjunto lítico, de la talla de Levallois, un conjunto lítico de por lo menos 60 utensilios diferentes, inéditos hasta entonces, y que dan la impresión de imaginación y de diseño, y también muestran como un cambio en la conducta mental de esas personas. Al final de su existencia, los neandertales desarrollaron una técnica mucho más avanzada llamada Châtel-Perroniense. Esta técnica se llama así por el municipio de Châtel-Perron y por un yacimiento que se llama Le Gros du Fay, la gruta de las hadas, que corresponde a eso. Hoy en día la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que los neandertales fueron los autores de los instrumentos y de los adornos corporales del Châtel-Perroniense, que más o menos fueron entre 35.000 años a 45.000 años antes de Cristo, porque ya del 35 para abajo todo es auriñaciense, que es propio del hombre de Cro-Magnon o de los primeros Homo sapiens que llegan a Europa. Entonces esta Grota di Rennes se encuentra acá, es un conjunto un sistema de galerías y de cuevas, hay muchas, que se llama Darcy-sur-Kir, pero el que nos referimos es la Gruta del Reno. La Gruta del Reno es esta. En la Gruta del Reno se han encontrado una gran cantidad de instrumentos muy elaborados y de adornos corporales, trabajados con ese estilo Châtel-Perroniense. Todas estas galerías tienen zonas turísticas ya muy organizadas y dejan entrar la gente, pues, a los que les interesan esos temas. Entonces se muestra que había una técnica diferente entre la que utilizaban los Châtel-Perronienses y la de los auriñacienses. Por ejemplo, en los pendientes o en los colgantes, que eran hechos con dientes de oso, con dientes de ciervo o con dientes de lobo, los neandertales hacían esto. En la raíz del diente le hacían un surco y por ahí pasaban la cuerda para hacer el collar, pero los auriñacienses perforaban el diente. Entonces ahí están mezclados las dos técnicas, la Châtel-Perroniense y la auriñaciense. Entonces dicen algunos que en realidad pues estaban en un momento dado, tenían una capacidad cognitiva muy parecida los Homo sapiens de esa época y por ejemplo, este señor de la Universidad de Nueva York, él dice, hombre, francamente yo no estoy de acuerdo con la tesis de la superioridad cognitiva de los sapiens sobre los neandertales, porque yo no me puedo imaginar que un neandertal sea capaz de hacer los instrumentos que fabricó
y los transmita de generación en generación ese conocimiento sin mediar un lenguaje. Pues no me parece, porque no basta con mirar por encima del hombro del que está allá trabajando y todo para yo aprender el arte. Debe haber alguna comunicación que me cuente pues esto y lo otro, dice él. Entonces él piensa que ellos sí tenían alguna cosa. Entonces, si eso fuera así, pues sería todavía más difícil de explicar por qué desaparecieron los neandertales. Este señor, que ya también lo vimos, ya es un señor de edad avanzada, 84 años, que es el padre de la paleoneurología, lo mencionamos cuando hacía los vaciados endocraneales. Él dice que la lateralidad cerebral, que es característica propia del Homo sapiens, ya la tenían los neandertales, o sea que ya tenía esa capacidad. Pero este otro se puso a hacer trabajos en la universidad, en el Hospital Monte Sinaí, Medical School de Nueva York, estudió las bases de cráneo para ver si ya tenían la morfología que se requiere para poder hablar. Ellos miraron en el Viejo de la Chapelle y muestran que la flexión del cráneo todavía no es suficiente para tener un lenguaje, por lo menos él tenía el hueso hioides, porque ya lo encontraron en Guevara, también tenía el gen FOXP2 necesario para las formaciones del cerebro que están relacionadas con la producción del lenguaje, pero tiene que tener también el aparato. A mí me puede gustar mucho la música, pero no tengo instrumento, pues me toca en los vidrios, quién sabe. Pues lo mismo estos tenían que tener, y dicen que el neandertal tenía una laringe un poco más alta que la del humano moderno. Es decir, la laringe de los simios es alta. Ellos no pueden, ellos pueden tragar y pueden respirar sin ahogarse. Uno no puede dar esa gracia. La laringe nuestra está más baja y permite tener una caja de resonancia suficientemente amplia para poder producir los sonidos vocales y consonantes que necesitamos. Entonces los niños, por ejemplo, nacen con una laringe alta como la de los simios, y ya después de los 6 años la laringe va descendiendo y se va acomodando. Por eso el niño al principio puede tragar y respirar tranquilamente sin ahogarse, después ya no puede dar esa gracia. Entonces lo mismo pasaba con los neandertales. Estos dicen que seguramente tuvieron capacidad para hablar, pero que su lenguaje era más bien restringido por la cuestión anatómica, más que por la falta de... Entonces del Museo de Londres llega y dice, bueno, lo que pasa es que está bien, pero lo más seguro es entonces que los humanos modernos, que para juicio de él era una nueva especie distinta a la de los neandertales, pues seguramente fueron reemplazándolos en un proceso lento y más bien dilatado, y que los neandertales fueron desapareciendo gradualmente, de pronto superados por una ligera capacidad creativa mayor del Homo sapiens, una mejor capacidad para de pronto poderse acondicionar a los cambios del ambiente y de pronto un mejor tejido social. Pues son conjeturas que dicen todos estos señores. Pero además dice él que de todas maneras las nuevas poblaciones de Homo sapiens que llegaron de África se encontraron y se cruzaron con los neandertales. Pero el cruce durante miles de años, ellos convivieron 10.000 años más o menos, Homo sapiens y neandertales, el cruce entre la restringida población neandertal, porque se han hecho ya los estudios de cuántos asentamientos había, por ejemplo, en Alemania, del 71.000 años a 140.000, cuántos había en España, cuántas herramientas se encontraron, cuántas en el otro, y la diferencia sí es muy grande. Cuando los asentamientos neandertales son de máximo 200 metros cuadrados, los de los Homo sapiens son de 600. Cuando los neandertales tienen un promedio de 18 herramientas, los otros tienen 108, y así, entonces se han encontrado diferencias muy grandes. En todo caso, entonces él decía que la hibridación entre una población neandertal muy restringida y una población de Homo sapiens mucho más numerosa terminó diluyendo los rasgos distintivos de los neandertales, que terminaron por extinguirse. Entonces, sí, entonces lo que pasa, cada que llega un nuevo inmigrante, hasta luego, vaya que me está quitando el... Entonces ellos los fueron restringiendo, parece que los fueron arrinconando, y los neandertales fueron llevándolos a las regiones, a las penínsulas más mediterráneas. Es decir, los últimos yacimientos neandertales se encuentran, bueno, este es antes de llegar allá. Esta es la mislilla que vimos en el Próximo Oriente. Dijimos que de ahí brincaron a China. Los neandertales los más antiguos son de acá, estos son los Homo sapiens, dientes de 80.000 a 120.000 años. Y por último los encontramos en Europa,
hace 40.000 a 60.000 años, cuando los que se han encontrado es un máximo de 45. Entonces lo fueron arrinconando y miren los yacimientos ya finales, van terminando todos arrinconados por aquí a las áreas, a los refugios climáticos más arrinconados por allá, buscando un poquito de calor o algo, no sabemos exactamente, y se fueron dispersando. Y el último lugar donde ellos es acá, donde se encontraron neandertales, es la cueva de Zafarraya, entre Granada y Murcia. Se llama la cueva del Boquete de Zafarraya. Allá se han encontrado los últimos neandertales de 32.000 años de antigüedad y herramientas de 28.000 años. Después de eso no se encuentra nada. Los neandertales se extendieron por muchos lugares. La península de Maní, al sur de Grecia, allá se encontró este fósil de 160.000 años, Apidimia II. También este fósil en Altamura, encontrado también de 130.000 años. Entonces dijimos que los primeros neandertales, los que estaban cambiando, fueron los que vimos en la cima de los huesos. Pero el más antiguo que se encontró es el neandertal, el primero que se encontró, pero no se sabía que era neandertal, fue en Hengis. Y Hengis queda en Bélgica, en Lieja, lo encontró un médico anatomista, Philip Schmerling, se llama el cráneo de Hengis. Es de un niño, pero el cráneo se desbarató cuando lo estaban tratando de recuperar. Quedó guardado como 100 años y ya después lo reconstruyeron en 1936 y lo adscribieron al grupo de Neandertal. Después lo encontraron que este es el mismo cráneo, el del niño, Hengis II. Cerca de la bahía de Algeciras al oriente se encuentra Gibraltar, donde se encontró el segundo cráneo de Gibraltar, el segundo que se encontró. Este cráneo se llama Gibraltar I. Y fue encontrado cuando en esta cueva, una cantera de roca caliza, Forbes Quarry, cuando estaban realizando las fortificaciones del peñón de Gibraltar. Ustedes saben que ese peñón tiene 426 metros de altura y le fue cedido por España a Inglaterra en 1713 como parte del Tratado de Utrecht, por una guerra de sucesión que hubo ahí, y desde entonces viene España bregando a reclamar y nada. Allá eso tiene 7 kilómetros cuadrados y más o menos 33.000 habitantes. No se sabe exactamente cuándo lo descubrieron ni quién lo descubrió, pero se dice que fue, la primera alusión que se hace a esta reliquia aparece en las minutas de la Sociedad Científica de Gibraltar, correspondientes al 3 de marzo de 1848, cuando, según consta ahí, dice el secretario de la sociedad, Edmund Flint, que era un teniente, mostró un cráneo humano extraído de la excavación del frente norte de la excavación Forbes. De manera que este descubrimiento es por lo menos 8 años anterior al del cráneo que da el nombre al grupo de neandertales, que es el del Valle de Neander. En consecuencia, este fósil, sin embargo, quedó, digamos, guardado en un pequeño museo de curiosidades naturales que en ese tiempo existía en Gibraltar, y allí quedó arrumado hasta cuando en 1873 un señor Hodgkin, que era un etnólogo, gestionó su traslado para llevarlo a este señor, George Bush, quien había sido el traductor de la tesis de Schaffhausen sobre el hombre de Neandertal. Él inmediatamente se dio cuenta de la importancia que tenía y entonces lo presentó en el Congreso, en el 34º Congreso de la Asociación Británica para el Avance de las Ciencias, que se reunió en esta ciudad inglesa, que es una ciudad fundada por los romanos. Bath es una de las ciudades más bonitas de allá, los que han ido, y lo que se conoce es una de las ciudades que vale la pena conocer para los que les gusta viajar. Bath, con B larga, A-T-H. Y allá lo presentó y diciendo que complementaba el cráneo o los huesos del hombre de Neandertal. Un amigo de él, llamado Hugh Falconer, le dijo: no, este señor hay que cambiarle de nombre para que sea más atractivo, póngalo Homo calpicus, porque Calp era el antiguo nombre de Gibraltar. El nombre de Gibraltar significa Jebal al-Tariq, que Jebal al-Tariq Jebal es montaña en árabe, y Tariq es por Tariq ibn Ziyad, que fue el que comandó
las tropas de los omeyas, cuando fueron expulsados por los abasidas de Damasco, cruzaron el mar y llegaron a fundar luego el califato de Córdoba. Entonces se llamaba, por eso se llama es la roca, Gibraltar, la piedra de Tarik. Pero ellos lo llaman, los ingleses lo llaman la roca. Entonces este dijo, no, hay que ponerlo calpe, porque en latín le decía calpe o calpus. Entonces él redactó una proclama para presentar el fósil ante la ciencia y decía: acercaos y admirar al gran Priscano. Priscano viene de prisco, que significa viejo, primitivo, antiguo. Pitecoide, gran Priscano pitecoide, o sea, en forma de mico, o pues en forma de mono. Mesocéfalo, un cráneo mediano entre braquicéfalo y dolicocéfalo. Prognata, o sea, pues ya con esto muy proyectado. Agriolematoso, un medio fiero. Salvaje y platignémico, es decir, con la parte lateral de la tibia muy ancha, en forma de sable. Salvaje, fósil de Gibraltar, del doctor Busk. Sí, entonces ponía que se fueran a mirar pues con todos esos nombres. Y a él le gustaba mucho lo de agriolematoso, porque él consideraba que esa combinación de raíces griegas combinaba felizmente la fiereza de la mirada con el salvajismo del rostro, de lo que él consideraba debió haber sido en su momento el hombre del Peñón de Gibraltar. Después encontraron otro cráneo que fue de Gibraltar II, y en 1856, 9 de septiembre, hace poquito se cumplió, fue encontrado en el Valle de Neander. El Valle de Neander se llama así, es un trecho del valle del río Dussel, o Dussel, en Alemania, es un pedacito. Y lo llamaron así en homenaje a este señor, que era un pastor evangélico, teólogo, compositor de himnos religiosos, que fue un educador de toda esa zona de Heidelberg y todo esto, que se llamaba Joaquín Neander. Entonces lo llamaron el Valle de Neander. Eso está situado a unos 10 kilómetros de Düsseldorf, donde desemboca el río Dussel en el río Rin. Y allí, en una mina, en una cueva llamada Feldhof, unos picapedreros que estaban sacando material de construcción para la ciudad de Düsseldorf, que estaba en auge en esa época, encontraron 16 huesos, que ellos pensaron que eran de un oso. Entonces se los mandaron a un señor, Johann Carl Füllroth. Encontraron 16 huesos, se los enviaron a Johann Carl Füllroth, que era un catedrático de ciencias naturales en la Universidad de Tübingen, y él se lo envió a un anatomista de la Universidad de Bonn. Él se lo envió pues a un anatomista y él los clasificó como que era, lo presentó ante la sociedad, la asamblea de la Sociedad Médica y de Ciencias Naturales del Bajo Rin en Bonn. El señor se llamaba Otto Schaffhausen. Entonces Otto Schaffhausen lo envió después a William King. Este es Schaffhausen. Él lo envió a William King, un geólogo y minerólogo de la Galloway, Queen's Galloway, o sea, la Queen's College Galloway, que es como decir un estudio superior de geología en Irlanda. Y él allá entonces le dio el nombre y envió un artículo diciendo que lo presentó ante el Congreso de la Sociedad Británica para el Avance de la Ciencia, del que habíamos hablado antes, en 1864, pero dijo que él tenía dudas sobre la capacidad mental de ese cráneo, que pues él creía que no sabía si una persona tan simiesca estaba en condiciones de pensar. Entonces, claro, la gente que estaba en contra de la evolución dijo, no, eso tuvo que haber sido un idiota. Entonces dijo, no, yo creo que por lo menos estaba sumido en la ignorancia. Entonces dejaron la cosa de ese tamaño, y luego Rudolf Virchow, que era pues una eminencia en esa época, y los patólogos saben de qué estamos hablando, en 1872 él redactó un artículo referente a lo que se llamaba el supuesto fósil, el supuesto humano fósil de Neandertal. Y entonces él decía, no, yo lo que creo es que se trata de una persona que cuando estaba muy joven sufrió raquitismo.
Cuando estaba de mediana edad tuvo graves heridas en el cráneo y luego lo afectó una artritis degenerativa hasta cuando se murió. Entonces ahí lo dejó pues jodido. Después llegó otro que se llamaba Franz Mayer, también era otro anatomista y reconocido allá. Dijo, no, yo lo que quiero es que esos huesos, como estaban tan curvos, seguramente eso es como la gente que monta a caballo permanentemente, se le van volviendo los pies así, y fuera de eso, como seguramente sufría mucho, tenía esto muy junto, de hacer fuerza. Y dijo, y entonces creo que era un cosaco de las fuerzas del general Chernichev, un ruso que estaban pues luchando contra Napoleón en 1814, entonces esos huesos eran de él. Entonces por eso después este antropólogo y el conservador del Museo de Historia Natural de Nueva York publicó este libro, El extraño caso del cosaco raquítico, pues como haciendo una ironía a raíz de lo que escribió el otro. Esto es un artículo pues más reciente. El museo pues allá donde todavía presentan al hombre de Neandertal, las placas, todo lo que ha sucedido, una estampilla con motivo de los 150 años de su descubrimiento. Esta es del año 2006 exactamente. Luego en Bélgica encontraron otros 2 esqueletos en 1887 en Spee, Bélgica. Y en la Chapelle-Lausanne, que ya dijimos, el viejo de la Chapelle, que es uno de los que más han trabajado. Eric Trinkaus fue cuando trabajaba en la Universidad de Nuevo México, porque ahora no trabaja sino en la Universidad de Washington, pues él hizo una relación de las características que debía tener el neandertal comparado con el humano, y aquí están más o menos pues las diferencias. Era un cráneo mucho más grande, la frente oblicua como dijimos, los arcos supraorbitarios fuertes, ausencia de mentón, tenía un poco proyectada el rostro, parecido a un frasco, como jalado por la nariz, tenía una resistencia, tenía los huesos grandes, fuertes y robustos, con periósteo grueso. Los huesos eran cortos, medían entre 1,65 y 1,70 aproximadamente, y las hembras por ahí 1,55 a 1,60. Tenía una excelente coordinación en los brazos, pero las falanges de los dedos, miren que ustedes en el pulgar, la falange distal es más pequeña que la otra, ellos tenían de igual longitud. Entonces cuando empuñaban algo en la mano, quedaba atrapado en el centro de la mano y no en el extremo. Pero tenían una fuerza que se considera que es el doble de la fuerza que tiene un humano moderno. Y han hecho esta comparación con el campeón mundial de pulso, que es un ruso. Hicieron la comparación y le ganaba al ruso, pues en caso de que estuvieran vivos compitiendo, y por los cálculos que hacen de todas las medidas y todo. Pero tenía poca resistencia, él era bueno para correr, para cosas rápidas y veloces. También se vio que la pelvis de las hembras neandertales eran más anchas que las de las hembras modernas, lo que por una parte pone de presente que en periodos prolongados de tiempo puede haber cambios importantes en la estructura o en la arquitectura ósea, pero también pone de presente que la mujer neandertal no debió haber participado no contribuyó mucho a la evolución del ser humano, porque las mujeres modernas tienen un canal del parto más reducido y no sería factible que un canal del parto ancho se estrechara después. Más factible es todo lo contrario evolutivamente hablando, es decir, que las facilidades para dar a luz se mejoren o antes por el contrario se sostengan. Entonces no se han hecho pues también, se ha visto con respecto, esto es una cuestión que se hizo hace poco con la neandertal de Guevara que vimos acá con lo hicieron en la universidad, esa neandertal está en la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Entonces allá hicieron una proyección en un software especial que editaron. Tomaron tomografías computarizadas muy especializadas, ustedes que los israelíes son muy avanzados en tecnología, de cada vértebra, de cada costilla, de cada cosa, y realizaron un software especialmente para eso y llegaron a la conclusión de que tenía respiración diafragmática, que tenía una capacidad respiratoria mayor que la nuestra, que las costillas en la parte baja eran un poco más horizontales y más hacia allá, y que tenía una mayor capacidad, pero que la columna tenía las curvaturas menos pronunciadas y la columna era un poco más estable.
También hicieron esta reconstrucción hace poco de la Neandertal de Tabún para ver cómo era el parto de estas personas, porque no tienen una pelvis bien estructurada, y demostraron que el parto debía ser muy parecido al de los humanos, pero que no había todavía, el niño no hacía la rotación que hace en el humano moderno todavía, pero que era muy parecido. Eso le han estudiado todo lo que ustedes quieran. Y también el hueso hyoidis que les mencioné la otra vez, que es el hueso de la conversación, que lo tienen prácticamente es igual al de un hombre moderno, porque en los simios recordemos que es paralelo en forma de una U. Esto es más abierto, que es en este hueso se inserta la lengua y está conectado con los 11 músculos de la laringe para permitir que suba y baje para poder hablar. Se sabe que probablemente no tenían mucho vello corporal, y tampoco tenían la piel negra, porque de haber sido así, pues ellos habrían tenido raquitismo, y no se ha encontrado evidencias de raquitismo en ninguno de los fósiles de Neandertal. Antes, por el contrario, tenían sus huesos grandes, robustos y fuertes, de manera que eran muy eficientes para sintetizar la vitamina D. La deficiencia de vitamina D se da cuando hay un déficit en la radiación ultravioleta de 200 a 300 micrómetros y sumado a una baja ingesta, y ellos no tenían ese problema. Pero si los neandertales hubiesen tenido la piel oscura y el pelo cubierto de vello, la única forma de evitar el raquitismo en la Europa de la era glacial habría sido consumiendo exclusivamente mariscos y pescados de un valor nutritivo muy alto. ¿Ellos qué tenían que hacer? Tenían que resolver el problema de la alimentación y el problema de la conservación del calor. Es muy probable que, como sucede por ejemplo con los lapones y los esquimales, se protegieran con pieles y que recurrieran a una alimentación rica en grasa y de un alto contenido calórico. De hecho, los animales que ellos consumían eran muy ricos en grasa. Un neandertal necesitaba 4.000 calorías diarias, el doble de nosotros. Entonces necesitaba cazar mucho. La caza era muy abundante en esa época. Como sé que hay un poquito de algunas preguntas, aprovechemos estos 5 minuticos para que, si hay preguntas, pues tratemos de resolverlas. Muchas gracias.